Hola a todas y a todos. La idea de esta clase es poder hacer una devolución general del segundo trabajo práctico que realizaron, y también poder profundizar un poco más en el tema de objetivos de un proyecto de investigación y el marco teórico. Pero antes de empezar con estos dos temas, mi idea es poder clarificar un poco más el concepto de unidad de análisis que estuve recibiendo algunas consultas. Me parece que se entiende mejor si eh, utilizamos también la idea de observación. Es decir, las unidades de análisis son unidades de observación. Y en base a esto es que reformulé un poco la definición que habíamos visto que está en la ficha. Puse que las unidades de análisis barra observación son aquellos sujetos, fenómenos, grupos, situaciones, acontecimientos, instituciones, etcétera, en los que se estudiarán sus propiedades o atributos variables que defina el investigador-investigadora. Es decir, las unidades de análisis o unidades de observación son una infinidad de cosas que eh, son definidas por él o la investigadora y que de esa selección de unidades de observaciones que hace él o la investigadora va a elegir qué propiedades o atributos, que son las variables, se van a analizar de esa unidad de observación que eligió el investigador para su proyecto de investigación. Después, en relación al segundo trabajo práctico, este era un trabajo que las actividades eran más, valga la redundancia, prácticas. Tienen que poner ustedes más en práctica lo que ya venimos viendo en las fichas o lo que vieron en el primer trabajo práctico. Más que nada en la segunda actividad que les pedía, solicitaba redactar un problema de investigación. Em, Tengan en cuenta que este es un tema difícil. O sea, a nadie le sale eh, redactar problemas de investigación bien de un día para el otro, sino que es todo un proceso de aprendizaje, de ensayo y error. Así que para quienes les solicité que lo reescriban o lo vuelvan a enviar, no se desanimen porque es un proceso, como estoy diciendo, de largo y que en su mayoría es el primer acercamiento que tienen a metodología. Igual tengan en cuenta que para la instancia evaluativa que vamos a tener no les voy a solicitar que elaboren problemas de investigación, así que quédense tranquilos y tranquilas en relación a eso. Entonces teníamos el primer problema de investigación en donde la variable independiente era el grado que afectó el tratamiento de radioterapia, en tanto que la variable dependiente es la calidad de vida, porque el problema plantea cómo el tratamiento de radioterapia afecta la calidad de vida. O sea, la afectación de la calidad de vida va a depender de cómo impacte el tratamiento de radioterapia. Bien. Después, la unidad de análisis son los pacientes con cáncer de hígado, es decir, la unidad de análisis o la unidad de observación son los pacientes con cáncer de hígado, porque lo que nos interesa es analizar en este proyecto de investigación cómo los afectó el tratamiento de radioterapia en su calidad de vida. ¿Bien? Y bueno, la delimitación espacial y temporal, Centro Oncológico Integral COI de la ciudad de Neuquén en el periodo de enero-diciembre del 2018. En relación al segundo problema, tenemos que la variable independiente es la implementación de la educación virtual, porque indaga si la educación virtual beneficia o no el proceso de aprendizaje. Es decir, plantea cómo afecta la educación virtual al proceso de aprendizaje que se constituye como la variable dependiente. En tanto que la unidad de análisis o de observación de este problema son las estudiantes de quinto año de las escuelas públicas de Neuquén Capital. La gran mayoría colocó en la unidad de análisis estudiantes de quinto año, lo cual está bien, pero yo les hice el agregado de escuelas públicas de Neuquén Capital. Parece un poco denso, pero eh, como les vengo diciendo, en el ámbito académico o científico siempre se exige el mayor nivel de precisión posible que se pueda tener. De ahí que los estudiantes de quinto año
había que agregar de las escuelas públicas de Neuquén Capital, para que quede bien precisa y delimitada la unidad de observación o unidad de análisis. En tanto que la delimitación espacial y temporal, bueno, periodo abril-junio del 2020 en las escuelas públicas de Neuquén Capital. Esto era en relación al punto 1. Después el punto 2, bueno, cada una va a leer en las observaciones y correcciones que le hice particularmente. Acá lo que coloqué son algunos problemas que redactaron ustedes para socializarlos, para que puedan leerlos y si quieren hacer el ejercicio en sus casas de identificar qué variables colocaron otros compañeros o compañeras en relación a los temas que se planteaba. Pero en términos generales estuvieron bien. El punto 2 que era el más difícil, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que es el primer acercamiento a la escritura de un problema de investigación que tiene la mayoría. Bueno, la idea de este video, como temas nuevos, pero temas nuevos entre comillas, porque la primera clase lo estuvimos charlando y en el primer trabajo práctico también un poco se tocaron estos temas, que son particularmente los objetivos general y específicos y marco teórico. Acá hay una breve definición. Los objetivos de investigación son las acciones cognitivas: analizar, describir, indagar, comprender, comparar, clasificar, interpretar, explicar, discernir, etc., que la investigadora se plantea realizar para lograr contestar su problema de investigación o, lo que es lo mismo, refutar o verificar su hipótesis. Cuando hablamos de objetivos y hablamos de que son acciones cognitivas, nos estamos refiriendo a acciones cognitivas en el sentido de que son acciones mentales, son acciones intelectuales, como analizar, describir, bueno, todas las que se mencionan, y existen muchos más. Es decir, no son acciones tales como verbos como mi objetivo específico es entrevistar a tal persona o ir a tal lugar o realizar tal cuestión. Es decir, ese tipo de verbos no forman parte de los objetivos. Y acá también una pequeña observación en la escritura hoy. No, bueno, perdón por este cartel, pero no voy a reiniciar esto. Eh, perdón. Eh, Retomando, como observación, la escritura académica siempre es bastante impersonal y neutra. Generalmente no, siempre eh, se plantea no utilizar la primera persona, es decir, yo voy a hacer tal cosa, no, sino que se busca una escritura impersonal, ¿bien? Eh, de ahí que cuando lean textos académicos, papers, ponencias y demás, van a ver que el investigador, la investigadora, los grupos de investigación no hablan en términos de primera persona. Entonces, los objetivos de un proyecto de investigación se dividen en dos, en general, perdón, y específicos. El objetivo general precisa la finalidad del proyecto en relación a la definición del problema y lo orienta. Además, indica el conocimiento que se obtendrá al finalizar la investigación y debe redactarse con verbo en infinitivo. Luego tenemos los objetivos específicos, que son aquellos que vimos en la clase y que está en la ficha, que vimos la analogía entre realizar una torta, la receta o el viaje de Neuquén a Rosario. Bueno, a eso me refería cuando hablamos de esas analogías, esas comparaciones, se hace en relación concretamente a los objetivos específicos. Acá planteo algunas de sus características fundamentales: facilitan el cumplimiento del objetivo general, deben redactarse con verbos en infinitivo, al igual que el objetivo general. También está la cuestión de la factibilidad, que también lo vimos cuando se redacta, que hay que tenerla en cuenta cuando se redacta un problema de investigación, la coherencia con el planteamiento del problema, y además son importantes para elaborar las conclusiones. Vamos a ver dos ejemplos eh, y vamos a repasar estas características que estamos viendo. Bueno, el problema que tomé es el primero que vimos del segundo proyecto de investigación. Suponiendo que tengo este problema, el objetivo general de este problema sería indagar en qué grado afectó el tratamiento de radioterapia en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de hígado que fueron atendidos en el Centro Oncológico Integral COI de la ciudad de Neuquén en el periodo de enero-diciembre del 2018.
Como pueden ver, el objetivo general es la expresión del problema en términos afirmativos, sumándole el verbo en infinitivo al principio. Parece como una estupidez, pero en realidad los investigadores o las investigadoras que ya tienen un desarrollo en, en el campo de investigación, cuando hablan de sus proyectos de investigación, generalmente no hacen referencia a su problema, sino que hablan directamente de su objetivo general. De ahí que está bueno que sepan ustedes que existe inicialmente un problema de investigación, pero que a la hora de escribir algún texto que plantee los avances de un proyecto de investigación, generalmente se hacen referencia al objetivo general de ese proyecto de investigación, que se coloca de esta forma, en verbo en infinitivo y en términos afirmativos. Y acá tenemos tres ejemplos que coloqué de objetivos específicos. Un proyecto de investigación puede tener eh, cuatro, cuatro objetivos específicos, 15 objetivos específicos, 7 objetivos específicos. Eso va a depender mucho del investigador y del proyecto de investigación en sí. No hay un punto, no hay un número determinado de objetivos específicos. Y nuevamente nos encontramos con los verbos en infinitivo. Analizar los cambios físicos de los pacientes. Otro objetivo específico es comprender la opinión que tienen los pacientes sobre los cambios en su vida desde el comienzo del tratamiento, describir los cambios producidos en la vida cotidiana de los pacientes bajo tratamiento. Acá vemos claramente cómo estos objetivos específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general. Bien, son como pequeñas acciones que el investigador se plantea para poder lograr ese objetivo general, ¿no? Son como las acciones que son necesarias realizar para lograr su objetivo general o contestar su problema o verificar o refutar su hipótesis. Nuevamente están colocados los verbos en infinitivo y después está la cuestión de la factibilidad. Bien, son acciones cognitivas que el investigador se plantea realizar y que tienen que ser factibles. O sea, si yo en este caso me planteo, no sé, analizar, ¿qué puedo hacer? A ver, un ejemplo, analizar los cambios físicos de los pacientes y analizar el acompañamiento diario que realizan todos los familiares de cada paciente. Y bueno, muy probablemente no pueda realizar ese objetivo porque quizás no tengo los recursos necesarios para analizar cómo fue el acompañamiento cotidiano de todos los parientes de cada paciente en cuestión. Bien, ahí está la cuestión de la factibilidad. Y después, bueno, la coherencia con el planteamiento del problema se relaciona a que esos objetivos me tienen que servir necesariamente para lograr mi objetivo general. Si yo coloco, por ejemplo, analizar las publicaciones en las redes sociales de los pacientes que forman parte de mis unidades de observación. Y la verdad que analizar las publicaciones de las redes sociales de los pacientes no me aportan nada en mi objetivo general, ¿no? De ahí que tiene que existir una coherencia entre el planteamiento del problema y mis objetivos específicos, ¿no? Tienen que servirme para lograr mi objetivo general. Bueno, después importantes para elaborar la conclusión, porque generalmente en los proyectos de investigación en las conclusiones se plantea, bueno, eh, este objetivo específico no se pudo lograr porque X situación, o sea, se clarifica en los casos en los cuales se planteó un objetivo específico y no se realizó, o se realizó este objetivo específico pero se tuvieron las siguientes dificultades, de ahí que son importantes para después recuperar en las conclusiones de los proyectos. Después tenemos, perdón, el segundo problema, y acá nuevamente el objetivo general está escrito en afirmativo, con el verbo inicial, el verbo cognitivo en infinitivo, analizar si la implementación de la educación virtual en el periodo abril-junio del 2020 en las escuelas públicas de Neuquén Capital pueden beneficiar el proceso de aprendizaje de las estudiantes de quinto año. Acá coloqué también tres objetivos específicos: indagar sobre la opinión de las estudiantes sobre la modalidad de educación virtual, describir si los estudiantes cuentan con los medios necesarios para desarrollar la modalidad virtual de educación. Y el tercer objetivo específico que planteé es analizar las ventajas y desventajas de la educación
virtual. Nuevamente acá se aplican los cuatro, los cuatro elementos que tiene que tener todo objetivo específico. Facilitar el cumplimiento del objetivo general, tiene que estar redactado en verbos infinitivos. Analizar la factibilidad, tiene que tener una coherencia con el planteamiento del problema y eh, si yo siguiese este proyecto de investigación, en las conclusiones tendría que retomar estos objetivos específicos. Bueno, hasta acá, objetivos generales y específicos. Luego de que en un proyecto de investigación se realizan los objetivos, se colocan el marco teórico, es decir, así para hacer un breve reconto. Primero tenemos el tema de investigación. Una vez que tenemos el tema delimitado, pasamos a desarrollar el problema del proyecto de investigación con todo lo que ya vimos. Luego se desarrolla una hipótesis, esa respuesta tentativa a ese problema, que además tiene que contar con la unidad de análisis y las variables. En este curso no vamos a profundizar en hipótesis porque no nos alcanza el tiempo y más teniendo en cuenta cómo se nos acotaron los tiempos con esta modalidad virtual, pero sepan que después del problema se coloca la hipótesis. Luego vienen los objetivos, es decir, el objetivo general y el objetivo específico, que se colocan como los ejemplos que les puse. Y luego de los objetivos tenemos el marco teórico. Entonces, el marco teórico de la investigación puede ser definido como el compendio, es decir, un resumen, una síntesis de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Dicho marco generalmente contiene todos elementos que ya estimo que leyeron en la ficha, que son antecedentes de la investigación y definición de conceptos centrales. Algo que mencioné en la primera clase, en relación a los antecedentes de investigación, generalmente cuando uno plantea un tema de investigación, muy probablemente ese tema ya haya sido investigado por alguien más o algún grupo de investigación. Quizás fue estudiado desde otro enfoque o desde otro ángulo. Es por eso que todo proyecto de investigación en su marco teórico va a recuperar esos antecedentes, es decir, esas investigaciones previas que abordan la temática desde quizás, como estaba diciendo, desde una perspectiva diferente que la mía, pero que representan un avance en relación a la temática que yo necesariamente como investigador tengo que recuperar. Bien, después, como estaba diciendo, definición, como les dije en la clase, la definición de los conceptos centrales, que es fundamental. ¿No? Y que a través de la definición se va a expresar cómo se entenderá cada concepto en dicho proyecto de investigación. Esto se relaciona mucho con la coherencia interna que tiene que tener todo proyecto de investigación. Si yo de, utilizo un concepto de determinada forma en la introducción y después en la conclusión doy a entender que lo estoy usando de otra forma, ese proyecto de investigación o esa investigación carece de coherencia y lógica interna, que es un problema muy importante que hay que evitar. Después, ¿qué no es el marco teórico? El marco teórico no es la justificación de la investigación. La justificación se coloca usualmente en la introducción del proyecto de investigación junto con los aportes que se realizan con la investigación. El marco teórico tampoco no es un recorrido histórico exhaustivo del fenómeno a investigar, es decir, el investigador o la investigadora tiene que realizar una síntesis de el recorrido histórico de su tema, de su unidad de observación o de su sí, de su unidad de observación, unidad de análisis en general, o sea, no tiene que colocar absolutamente todo lo que se sabe sobre su unidad de observación, sino que tiene que ser criterioso, ¿no? Criteriosa para seleccionar los puntos más relevantes de, de lo que ya se haya estudiado sobre su unidad de análisis. Y nuevamente el marco teórico no contiene valoraciones del investigador infundados o reflexiones filosóficas, es decir, en el marco teórico el investigador no coloca sus opiniones sobre su unidad de análisis o divaga sobre reflexiones filosóficas de la sociedad o de su unidad de análisis. No, eso no se coloca en el marco teórico. En todo caso, a la hora de realizar las conclusiones, el investigador va a realizar una valoración sobre lo que investigó, pero en base a la información recolectada, en base a todos los datos e información que recolectó en su proyecto de investigación. O sea, todo conocimiento científico
tiene que estar fundado en datos concretos o mínimamente tiene que estar argumentado. Eso es un elemento fundamental que aleja el conocimiento científico del sentido común, o las opiniones del sentido común, que a alguien que opina sobre, no sé, sobre la cuarentena o el aislamiento obligatorio es una opinión, no estoy en contra de esto porque la estoy pasando mal. Bueno, una opinión válida de sentido común, pero un infectólogo que escuchamos, que están escuchando muchos hoy en día, va a estar a favor, en contra, en todo caso, de la cuarentena en base a datos científicos y concretos. Bien. Bueno, hasta acá con esta clase, se me hizo un poco larga. La idea es, yo les voy a dar un tercer trabajo práctico que va a ser más concreto y sencillo. Lo único que nos falta ver para terminar esta primera parte de la materia es un tema que es sencillo, que es sobre muestra y población. La idea es que veamos algunos conceptos básicos y con eso cerraríamos todos los contenidos para realizar esta instancia evaluativa en la semana de, perdón, el 12 de mayo, que todavía no la definí cómo va a ser esa modalidad, pero me interesaba que ustedes ya tengan la fecha como para poder organizarse. Igual ahora voy a subir un audio eh, hablando un poco sobre el tema, así este video no se extiende más y no se hace muy pesado para que después lo puedan descargar en sus computadoras. Así que nada más hasta ahora y estamos en contacto.